Vamos a empezar en Jueces capítulo 13, ahí nada más tengan lista la Biblia. Sin pretender nada más que enseñar la palabra del Señor, sin pretender absolutamente nada más. El mensaje busca enseñar algunos principios sobre la educación de los hijos. Ya que estamos celebrando hoy el Día del Niño en nuestra iglesia, me parece bastante oportuno el que nosotros demos un vistazo en la Biblia a principios que nos pueden ayudar enormemente para entender más este aspecto tan importante, tan crucial como es la educación de nuestros hijos. La falta de visión, la falta de una idea es la más grande, es el más grande estorbo y es la más grande de las faltas que se pueden cometer en la educación de los hijos. Es decir, no tener ninguna idea o tener muy poca idea respecto a cuál es el propósito, el fin de la educación de los hijos. Cómo se debe de llevar a cabo, cómo se debe de hacer, y nos damos cuenta cada día de este mundo y su fracaso en este tema que es la educación de un hijo. Si aún para nosotros los cristianos llega a ser una labor difícil, no quiero decir que uno no lo pueda disfrutar, pero también debo de decir que a veces sucede que no se disfruta, que no se goza el padre y la madre en la educación de los hijos como debiera de suceder. Si aún para nosotros los creyentes es difícil, imagine usted entonces para alguien que no es cristiano. Dice la Biblia allá en Hebreos que nuestros padres nos educaban como a ellos les parecía, como ellos creyeron que se debía de hacer y priorizaron quizás el que los hijos fueran diligentes, o priorizaron el que los hijos fueran ordenados o limpios, ¿verdad? Pero en ese priorizar el que los hijos fueran sanos, por ejemplo, quizás cometieron el error de olvidar otros aspectos y de no trabajar en otros aspectos de los hijos. El cristiano debe de tener, cuando digo una visión, me refiero a una idea, una meta, un propósito en el cual deba de señalar y decir, esto es lo que quiero lograr en mis hijos. Es cierto también que para mucha gente, sobre todo para quienes no son cristianos y para algunos cristianos, la centralidad de la educación de los hijos es que tengan una carrera, es que tengan un título y que logren, ¿verdad?, terminar sus estudios. Y no porque eso sea malo, pero es obvio que eso no es lo más importante en la vida de una persona. Yo puedo señalarles una enorme cantidad de profesionistas que han fracasado en su vida matrimonial, que han fracasado en su vida emocional, que han fracasado en su vida como padres, que han fracasado en su vida como profesionales incluso, porque no lo es todo, es un aspecto nada más de la vida, es solo un aspecto. Y nosotros los cristianos debemos enfatizar y animar a nuestros hijos a que estudien, ¿verdad?, a que se preparen, pero esa no es la prioridad en la vida de un cristiano. Esa no es la prioridad. Esa es solamente una herramienta en la vida, no es el propósito de la vida. La vida todavía sigue girando, la vida de un cristiano sigue girando alrededor de la iglesia. La centralidad es la iglesia, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo y servirle a Él. Y el trabajo y la educación y todo lo demás son cosas que giran alrededor de la centralidad que es Jesucristo. Por lo menos debiera de ser así. Así es que estos principios para la educación de un hijo pretenden ser eso nada más, principios de la Biblia que nos pueden traer luz respecto a lo que se debe de hacer. Quiera Dios que estas verdades iluminen su camino en esta labor, no solamente tan larga, que puede llevar entre 20 y 25 años educar a un hijo, sino también tan importante porque nosotros podemos colaborar en el bienestar de nuestros hijos o terminar por echar a perder su vida con la educación que se le dé. Piense usted en los padres que educaron a sus hijos enseñándoles que lo más importante de esta vida es el dinero.
sin duda alguna frustraron su posibilidad de una vida espiritual, de una vida emocional, donde todo lo prioriza, donde todo depende el dinero, el dinero, el dinero. A todas luces, eso es un error, porque el Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes materiales que posee. La vida de un hombre no depende del dinero que tiene, no es el valor de una vida así, es de lo que cree. Una persona vale en relación a lo que cree, a los ojos de Dios. Porque a nuestros ojos un ser humano es un ser humano y vale exactamente igual que nosotros. Amén. Pensemos en aquellos que enseñaron a sus hijos en la política y los instruyeron para usar a la gente, para pisotear a la gente, para ir subiendo. Y aquí el que importa eres tú, y si tienes que pisotear, y si tienes que calumniar, y si tienes que engañar, así que sea, pero tú logra tus propósitos. Qué triste esos casos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a presentar estos principios de la palabra del Señor. Oremos. Padre bueno, queremos darte las gracias en esta tarde por todo lo que el servicio nos ha dado. El tiempo se ha ido pronto, pero te ruego que podamos avanzar un poco en algunos de estos principios. Si el tiempo no alcanza, la próxima semana lo continuaremos. Pero te ruego que tengamos la humildad y la sencillez de aceptar lo que tu santa palabra nos dice, nos enseña. Te lo rogamos, Padre, en esta hora, al pasar a la predicación de tu palabra, en nombre de Jesucristo. Amén. Esta predicación, hermanos, es una de las predicaciones en las cuales lo más importante es lo que les voy a decir, no tanto cómo se los voy a decir. Lo más importante es lo que les voy a decir, no tanto, insisto, el cómo se los vaya a decir. Así es que si está usted un poquito cansado, espabilese, sacúdase y prepárese. Jueces capítulo 13, versículo 12. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, le está diciendo al Señor Jesucristo, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah. El ángel de Jehová es Jesucristo, es una teofanía. No beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Lo primero que hemos de ver en cuanto a estas verdades, en cuanto a estos principios para la educación de un hijo, es que es elemental saber qué hacer con el hijo. Es fundamental, elemental, saber qué hacer con un hijo. Insisto en esto, el fracaso en la educación de los hijos, primero que nada se debe a no tener la menor idea de qué hacer con un hijo. Pensemos en algunos ejemplos antes de entrar en el desarrollo del punto. Pensemos aquel muchacho de 16, 17 años que pues quedó embarazada la novia, ahora tiene un hijo y no tiene la menor idea de qué es lo que va a hacer con él. Lo va a tratar como si fuera su hermano, lo va a tratar como, es el clásico muchacho con ideas nuevas. Él se cree con ideas frescas y dice: yo voy a dejar que mi hijo haga lo que él quiera. Yo lo voy a dejar que duerma lo que quiera y yo lo voy a dejar que sea como quiera. Yo lo voy a educar como mis padres me debieron haber educado, haberme dejado que yo decidiera y que yo tomara. Esa idea, esa falta de saber qué hacer. Yo lo voy a hacer un gran amigo, vamos él y yo a ser amigos. Ajá, te quiero ver. Dios no nos dio hijos con el propósito central de que sean nuestros amigos, sino de que nosotros seamos sus padres. Sí podemos llegar a ser sus amigos, qué bueno y qué bien, pero eso no es lo más importante. Ahí está la muchacha de 14, 15 años, tiene un bebé, ¿y ahora qué hace con él? ¿Y ahora qué hace con él? ¿Qué va a hacer con él? Bueno, pide ayuda para que le enseñen a bañarlo,
O más fácil, se lo da a su mamá, cuídamelo, me voy a ir a trabajar. Cuídamelo porque me voy a ir con un muchacho que me anda pretendiendo, porque ya ves que el otro no me cumplió, y ahí me la cuidas, ¿verdad? Ay, te llevas a la criatura a la iglesia para que yo pueda ir a divertirme con aquel. Y no tiene la menor idea de qué hacer con ese bebé cuando empieza a llorar de berrinche. No sabe qué hacer. Por eso yo le digo, principio para la educación de un hijo, saber qué hacer con él. ¿Qué hago con él? Le dice Manoah. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cuáles son las palabras? El ángel de Jehová, ¿verdad? Le va a decir, pues le dice, mira que me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? ¿Qué le dijo? Vas a tener un hijo. Y este hijo va a libertar a mi pueblo Israel de la opresión en la que vive. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, o sea, dices que vamos a tener un hijo, ¿sí? Ok, cuando eso suceda, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Ese es el principio donde arranca toda la educación de los hijos. Uno debe de tener una clara idea de cómo debe de vivir ese niño, cómo debe de ser ese niño, no en su carácter, porque lo dije en la mañana, sino cómo debe de vivir, cómo va a ser el cuarto donde va a vivir, cómo van a ser las cosas en que él va a andar, la manera de vivir y qué debemos hacer con él. ¿Se lo entregamos a alguien más? No, es tu hijo, yo te lo di a ti. No te lo di a ti para que se lo des a criar a tus abuelos, te lo di a ti. Error grave de muchas madres, ¿verdad? Error grave de muchos padres, error grave de muchos matrimonios, de ir y dar a sus hijos a las guarderías. Órale pues, ahí edúquenmelo. O de creer que lo van a llevar a una escuela particular y decirle, órale pues, ahí edúquenmelo, porque yo no tengo la menor idea qué se hace con un niño. ¿Qué es lo que se debe de hacer con un hijo? Número 1, amarlo. Amarlo. Hay que amarlo. Y amarlos, hermano, esa simple expresión parecería muy poco o en realidad algo enormemente vasto. Generalmente las madres se pierden en la idea de amar a un hijo. Generalmente, y lo debo de decir, en la mayoría de los casos es la madre la que se equivoca en la idea de amarlo, porque creen que amarlo es consentirlo, creen que amarlo es tolerarlo, creen que amarlo es chiquearlo, creen que amarlo es, se cayó y rápido correr, y no, mijito, déjelo tantito, que sepa lo que es la vida, a veces uno se cae y se raspa. No, es que yo lo amo. La Biblia dice que el chamaco consentido es una vergüenza de su madre. Yo no le digo aviéntelo y órale, ráspate, no, tampoco le digo eso. O lo ponga ahí con un perro a que lo muerda para que sepa, no, tampoco. Estoy hablando de que el amor no es sobreproteger. El amor, por el contrario, el amor es educar, es enseñar. El amor es enfrentar, es dirigir, es corregir. Ese es el verdadero amor. El amor es no permitir que los hijos sean berrinchudos. Ese es el verdadero amor. ¿Quién quiere a un chamaco berrinchudo consentido? Entonces, si usted, hermana, quiere que su hijo sea un hijo amado, quítele lo chiqueado y lo consentido. Quítele eso, quíteselo, enfréntelo. Quítele eso. Amarlo. Hay que saber qué hacer con los hijos, hay que amarlo. Ahora, si usted dice, no, pues a mí no me interesa, así son mis hijos, bueno, muy bien, entonces nada más aténgase. Aténgase, va a crecer y en la escuela se van a apartar de él, le van a pegar, lo van a molestar, porque es así.
Hay que quitarlo, no debe ser así. Debe de ser generoso. Debe de ser una persona amable. Es decir, amable viene de una persona capaz de ser amada. Alguien que cae bien, no una persona odiosa. Amarlo. ¿Qué hay que hacer con los hijos? Amarlos. Número 2, cuidarlo. Hay que cuidar a los hijos. Hay que cuidarlos de ellos mismos. Cuidar de las amenazas que hay, cuidarlo a veces de la misma familia. Porque el hecho de que alguien sea familia no quiere decir que así tienen que ser nuestros hijos, como toda la familia es. No, toda la familia son unos sentidos. Bueno, vamos a cuidar a nuestros hijos de eso. Nuestra familia es una familia orgullosa, vamos a cuidarlo de eso. Habrá que enfrentarlos, habrá que a veces ser duro con ellos, pero hay que cuidarlos. Hay que saber qué se debe de hacer con un hijo. Hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que educarlo. Hay que tomar, en cuanto los niños nacen, y hasta a lo mejor 25, 30 años, o como Abraham a los 40, que finalmente Isaac se casó y ya formó su propia familia, pues hay que educarlos. Hay que enseñarlos a pedir disculpas, hay que enseñarlos a cómo interrumpir una conversación, ¿me permites? Hay que educarlos para que pidan permiso, hay que educarlos para que saluden. Piense usted en un niño de 6 años, saluda, no quiero. Qué agradable puede ser un niño así que se pone, ay, no quiero, no. ¡Aprenda! Hay que enseñarlos, no todos los niños quieren saludar, pero hay que enseñarlos. Es que está de malas, y el clásico, ¿no? La clásica disculpa, está cansado. Ajá, ¿y? Hay que enseñarle al niño que aunque esté cansado, claro, es una labor de años, que aunque esté cansado, tiene que hacer las cosas que se le dicen que debe de hacer. O porque el niño está cansado, porque el niño está enfermo, ya no va a hacer nada. Ese es el grave error también otra vez de los padres. Es que está enfermo, ¿y qué? Vamos a pensar que usted se enterase, suponiendo un hijo que no tiene, una hija que no tiene, para que no le duela mucho, le digan, su hijo se va a morir en 6 meses. Tiene leucemia y su hijo va a morir. ¿No lo va a educar? ¿No lo va a disciplinar? Supongo que dolería mucho más ponerle unas nalgadas, pero si Dios no lo dio para eso, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. O porque se va a morir, todos nos vamos a morir, nada más no sabemos cuándo. Entonces no le pega a ninguno de sus hijos, se van a morir. Todos nos vamos a morir. No le regañe. Ay, es que decía una mamá, ay, es que yo pienso y digo, ¿y si se me muriera mañana mi hijo y yo ahorita pegándole? Pues si le está pegando para educarlo, está haciendo lo correcto. Hay que educarlo. ¿Qué voy a hacer Dios con este niño? Ámalo, cuídalo, edúcalo. Entrégaselo a Dios. Entregar el niño a Dios quiere decir lo que aquí le dijo el Señor Jesucristo a Manoah. Le vas a enseñar todo lo que yo te dije. Enséñale la Biblia, enséñale la palabra de Dios, enséñale los preceptos de la Biblia. Los hebreos, hermanos, tenían algo muy precioso que nosotros los cristianos hemos perdido, y es que los niños hebreos aprendían a leer y a escribir con la Biblia. Con la Biblia, así aprendían a leer y escribir, con la Biblia, y les enseñaban sus padres. Su padre, su madre, les enseñaban a leer y escribir con la Biblia. Con la Biblia, memorizando versículos, escribiendo la Biblia, leyendo la Biblia. Eso quiere decir entregarlo. ¿Qué debemos hacer? Pues saber esto, hermanos, que nuestros hijos son de Dios y que nuestros hijos tienen que servir a Dios. ¿Cómo? No lo sé. Ni usted ni yo sabemos cómo es que nuestros hijos van a servir a Dios, pero si nuestros hijos no sirven a Dios, vamos a haber fracasado. A lo mejor le van a servir en un ministerio, gloria a Dios por los jóvenes que ahorita están en Shibolet, amén. No todos los jóvenes están en Shibolet. Gloria a Dios, porque los jóvenes están involucrados en iglesia infantil, etcétera. Amén. Si nuestros hijos no sirven a Dios como diáconos, como misioneros, como pastores, como maestras de iglesia infantil, como líderes de Shibolet, como el ministerio que sea,
habremos fracasado en la educación de nuestros hijos. Habremos fracasado en la educación de nuestros hijos. Marianita se me acercaba y se me acercaba, pastor, quiero un ministerio, quiero un ministerio, quiero un ministerio. Le dimos uno, pero otro no. Pero ya le encontraremos otro. No deben de ser los niños que dicen, es que yo quiero dinero, y quiero dinero, y quiero dinero. Es que yo quiero ser un profesionista. Esas cosas están bien, pero hay que entregar a los hijos, son de Dios. Si nosotros no logramos que nuestros hijos lleguen a eso, insisto, habremos fracasado. Finalmente, ¿qué voy a hacer con él? Dejarlo. Un día, nuestros hijos, hermana, por más que los quiera y usted los ame, un día van a salir de su casa. Tenemos que amarlos, cuidarlos, educarlos, entregarlos al Señor y hacer todo lo necesario con una idea. Un día nos van a dejar. Un día se van a ir de nosotros. ¿A dónde? A donde Dios quiera. A lo mejor a la casa de lado, pero ahí uno ya no se mete. Uno ya no se mete. Y cuando empieza a llegar la hija que quiere comer ahí, y llega que quiere comer ahí, ponerle un alto y decirle, ¿te casaste, no? Sí, vaya a su casa a hacer de comer. Órale. Vamos a comer, mira, vamos a poner una regla. Los domingos comemos juntos si quieren. La otra, hermano, es que se le vaya a la obra misionera. Imagínense, hermana Claudia, que Axel se fuera a la obra misionera. Ese pedacito, ¿verdad? Un día va a pasar algo, se van a ir. Se lo voy a decir así. El matrimonio, hermanos, debe de ser tal que cada vez dependamos más el uno del otro. Y la educación de los hijos consiste en que los hijos cada vez dependan menos de nosotros. Yo sé que la mamá no quisiera a veces que ni les dé el aire a los hijos, ni el papá. Mi más grande temor siempre fue, no sé por qué, pero siempre mi más grande miedo fue que los atropellaran. Ese era mi terror y mi pánico. Y todavía en el estacionamiento es mi pánico, por eso me pongo histérico cuando andan los niños en el estacionamiento. Pero yo sé que un día se van a ir. Y tienen que salir. Y que lo hagan bien. Y que cuando lo hagan porque quieren servir a Dios, porque quieren hacer bien las cosas, porque han hecho bien las cosas. ¿Usted no quiere lo mismo? Esa es la idea. Desde que uno tiene a los hijos en las manos que nacieron, uno debe de pensar y decir, un día, si Dios lo permite, se va a ir. Se va a ir, no sé a dónde. Ahora que nos veníamos, mi mamá se puso a llorar, mi papá es más duro, yo soy una piedra. Pero él entendía a mi mamá, su hijo se fue. Pero así es la cosa. Así es la cosa y Dios, ¿verdad? Dará y pagará, Él sabrá. Pero así es. Mientras que el matrimonio es depender más el uno del otro, la relación con los hijos es cada vez más, hazte para allá. Nacen y no se le pueden despegar a la mamá. Y luego viene una etapa de que se vuelven huraños, pero hay que enseñarles, hágase para allá, y déjese cargar, órale. Sepárese, porque un día, no es a los 3 años, pero un día se va a ir. Se tiene que ir, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y si estamos en ese entendido, hermanos, sabemos entonces que nuestros hijos nada más es por un poco de tiempo, mientras que el matrimonio es para toda la vida. Es para toda la vida. ¿Quién sabe, verdad, si un día Kevin Uriel dice, quiero ir a la obra misionera, voy a regresar a donde eran mis padres, donde mi papá andaba aventando piedras, voy a regresar a Itzmiquilpan a predicar el evangelio? No sabemos. Y los papás, nada de que, ay, vámonos detrás de él. No, vaya, mijo, va a doler, pero es necesario. Así es, así funciona esto. La otra, el matrimonio no, el matrimonio es cada vez más unidos. Principios para la educación de un hijo. Saber qué hacer con él. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? Segunda cosa, saber las prioridades de la educación. Levítico 10:11. Levítico 10:11.
Es tan vasto este punto, hermanos, que yo creo que, bueno, vamos a verlo. 11, en la mañana se me fueron con todo porque me agarré 10 minutos más. Y además fue un servicio especial, amén. O sea, yo la verdad me esforcé, pero pues ni modo de que se vayan sin la predicación. Bueno, séame paciente. Levítico 10:11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. La palabra de Dios en Levítico está diciendo, ustedes le van a enseñar a sus hijos la Biblia. Toda la palabra de Dios le van a enseñar a sus hijos. Quiero que les enseñen a sus hijos. A veces esa enseñanza se le deja a la iglesia y es que no enseña bien. Momento, la responsabilidad primera es de los padres, luego la iglesia y al final la escuela. Pero es muy importante saber que hay prioridades en la educación. ¿Qué es lo más importante? Luego, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, en orden de importancia a la hora de educar a un hijo. ¿Qué es lo más importante a la hora de educar a un hijo? La obediencia. La obediencia. La prioridad suprema, ya es, hasta casi suena un pleonasmo, prioridad suprema. Pero la prioridad en la educación es enseñar a los hijos a ser obedientes, a obedecer a su padre y a su madre, y luego ir ampliando eso, a obedecer a los maestros, hasta donde la misma palabra de Dios enseña que deben obedecer. Si la maestra de la escuela le dice, aviéntate por el balcón, profesora, no, eso no, yo no voy a aventar por ningún balcón. Si el tío le dice, pues tú dile que eran 5, le va a decir, no tío, no, yo voy a decir la verdad. Soy tu tío, me debes obedecer. En eso no. Yo no debo de obedecer a nadie para pecar, pero debo de obedecer a mi padre y a mi madre y debo de obedecer a mis autoridades, la palabra de Dios. ¿Sabe por qué es tan importante que los hijos aprendan a obedecer? Vea Romanos 1:5. Nada más para darle una demostración de la importancia de que los hijos sepan obedecer. He predicado mucho de esto, hermanos. He predicado mucho de esto. Y no nos vamos a poder detener mucho tiempo en enfatizar de lo que tanto se ha predicado, poniendo el ejemplo de Abraham, de Isaac, del mismo David y tantos ejemplos. El del Señor Jesucristo que aprendió la obediencia. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ser salvo es un paso de obediencia. Y el que no sabe obedecer, es muy probable entonces que no sea salvo. El Padre, el mandamiento final, mire, la importancia más grande de obedecer es para ser salvo. Y luego, la clave de la obediencia es donde los hijos se van a sujetar a sus padres, diciéndole, ¿sabes qué, señorita, hija mía? Con ese joven no te cases. Obedece. Por esto y por esto. Es un irresponsable, perezoso, flojo, y eso es todo. Y la hija tendrá que decir, está bien, padre, te obedeceré, aunque esté enamorada. Que ese ya sería un error de los padres, haber permitido que la hija se enamorara de un mequetrefe como el que estoy diciendo. ¿Verdad? Ese es el grave error de los padres, dejar que los hijos avancen en algo y luego cuando ya ven la cosa medio seria dicen, no, ya no. Hay que tener mucho cuidado. La obediencia también de los padres para decirle al hijo varón, no quiero que tengas ninguna relación con esa jovencita. Sobre ella y sobre sus padres pesa una maldición terrible y no nos vamos a arriesgar a que aquí pase algo. Y el hijo tiene que decir, está bien, padre, yo te obedeceré. Lo que tú me digas, te obedezco. A ese grado tenemos que llevar la educación en la obediencia. Quiero que vayas y termines tus estudios. Y el hijo diga, pero yo no quiero estudiar, quiero que me obedezcas. Y el hijo decir, está bien, padre, y no que vaya a reprobar todas las materias, a pesar de que su padre le ha dado una orden. La prioridad en la educación de los hijos sigue siendo
la obediencia. Vamos adelante. Segunda cosa en cuanto a las prioridades, el respeto. Romanos 13:7. Hay que enseñar a los hijos a respetar. Hay que enseñar a los hijos a respetar. 13:7 de Romanos. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay que enseñar a los hijos a respetar. ¿Cuál es el primer paso de un niño para faltar al respeto? ¿A quién sería la primera persona a la que el niño le faltaría el respeto? A la mamá. A la mamá. Un manotazo, una mordida, una patada, una actitud así sin hablar, un pedacito de un año, de año y medio, hasta de 6 meses. Y ahí es donde la madre que ama a su hijo lo va a disciplinar, lo va a voltear, le quita el pañalito, porque con el pañal, no, quita el pañalito, 1, 2, 3, y que llore, que se arranque. Yo no sé por qué las mamás no son capaces de resistir el llanto de sus hijos. Y a veces ni los papás, Es la razón por la cual gente ha venido a nuestra iglesia y no ha vuelto, porque su hijo llora en cuna. ¿Por qué no regresa? No, es que se pone a llorar en cuna. ¿Y? Que aprenda a estar en otros ambientes, que aprenda a estar con otros niños, que aprenda que a veces así es la cosa. Que aprenda, tiene que aprender, es parte de la vida, amén. Y aunque uno debe de cuidar a sus hijos, conforme van creciendo no los puede tener todo el tiempo. Hay que enseñarles a respetar, que no se atreva a rasguñarle, a morderle, a darle un cabezazo. Ahí es donde usted tiene que enseñarle, respeta. Y luego sigue el papá, y luego siguen los hermanos, y luego sigue la gente. Y ahí es donde uno tiene que enseñarle a los hijos a ser respetuosos, desde pequeños. Porque luego crecen, se les llama la atención y empiezan a decir improperios de la gente que les llama la atención. En vez de aceptar y decir humildemente, no, tienen razón. Humildemente, así de sencillo, aceptar y decir, tienen razón. Tercera cosa, Éxodo 19:21. Éxodo 19:21. Estamos en los principios que la Biblia nos da para la educación de los hijos. Éxodo 19:21. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. El que se atreva a pasar de esa raya, dice Dios, lo voy a matar. Dios está en el monte y dice, ok, el que se atreva a poner un pie más allá, lo voy a matar. Ahora que fuimos al metro, le decía al hermano Benjamín, mira hermano Benjamín, esta es la línea de la que a veces pongo de ejemplo en el metro. Mira ese muchacho, el muchacho bien pegado a la orillita, de hecho tenía parte de los pies, y ya cuando iba a venir, pues se hace tantito para atrás. Sí, pero ¿y si cualquier cosa falla? Hay que enseñarle a los hijos que tienen límites. Hay que enseñarle a los hijos que tienen límites. Estaba dando un discipulado a una pareja que tiene un hijo pequeño. Muy listo el niño. Como todos los niños son listos. Y la primera vez que fueron a mi oficina lo dejé hacer lo que quisiera. Dije, bueno, no tengo nada para él, es mi culpa que haga lo que quiera. Lo dejé que hiciera lo que quisiera. Luego regresaron. Y regresó el niño y ahora sí tenía algunas cosas que darle para que se entretuviera. Pero aún así el niño estaba haciendo lo que quería. Se paraba, ahí va la mamá. Llegaba el niño, le pedía los brazos al papá, el papá lo cargaba. Y luego el niño le decía que lo bajaba. Y me empecé a fijar que el niño estaba siendo mal educado porque no tiene ningún límite. El niño no tiene límites. Entonces me atreví a algo. Como la primera vez el niño descubrió mi botecito con plumones y me iba a volver a rayar mi piso. Entonces les dije, interrumpirle al discipulado, les dije, pongan atención a esto. Entonces el niño llegó, iba a agarrarlo y le agarré eso y le dije, no. Los padres se quedaron viéndome así. Yo dije, ay. Y a lo mejor no le dije tan fuerte el no.
¿Qué pasó con el niño cuando le dije que no lo hiciera? Se puso a llorar, fue corriendo con el papá y el llanto era medio falso, pero bueno, los papás se me quedaron viendo los dos, dije, me van a pegar. Miren, hermanos, es que hay que enseñarle a los niños. Es más, les digo, ahorita que se le pase eso, el niño va a estar como si nada. Déjelo que llore, déjelo que llore, déjelo que llore. No hubo violencia, no hubo agresión, simplemente le dije, no quiero que toques esto porque esto no lo toques, es mío. A los niños hay que ponerles límites, o van a hacer lo que se les viene en gana. Tú no entras acá, tú no vas allá, tú te quedas aquí. Límites. Y sí, efectivamente, el niño dejó de llorar y les dije, ahora lo va a volver a intentar. Me va a volver a calar, me va a volver a medir, porque aquí están sus papás, se siente protegido y lo va a volver a hacer y va a volver a llorar. Pero miren, tranquilos, me seguían viendo así. Bueno, pues ya empecé, ahora acabo. Y ahí va el niño otra vez, no. Otra vez, se va llorando con el papá, se sentó en las piernas de su papá y no se volvió a mover de ahí. Seguí con mi discipulado, el niño no se movió. Terminé el discipulado, el niño no se movía. Les dije, cuando esto acabe, me voy a despedir de él y el niño me va a sonreír. Porque yo no lo he agredido, no le he faltado el respeto, no lo he lastimado, le marqué un límite y él lo entendió. Él entendió que eso no lo toca, eso es mío. Y así fue. Ya que se iban, me acerco al niño, le doy la mano y me sonríe. Listo el niño. Ahora, ¿qué? ¿Te llora y te desbaratas porque está llorando? ¿Quieres llorar? Llora, pero ponle límites a tus hijos. Ay, van a querer agarrar todo. No, déjalo que llore. A ver si lo vuelve a intentar. No. A ver, ¿quién gana? El problema, hermanos, es que ganan los niños la mayoría de las veces. Hacen lo que quieren. Ponen su carita así, lloran y ya la mamá ya se desbarató. El papá ya se desbarató. Deje que nosotros, los que no somos nada del niño, nos desbaratemos, pero usted manténgase allí y póngale límites a sus hijos. Póngale límite a sus hijos. Usted, son sus hijos. Pero la Biblia dice que claramente Dios les dijo, al que pase esta línea, se muere. Se muere. Y si nosotros no le ponemos límite a nuestros hijos, van a creer que se puede hacer lo que sea en esta vida sin que pase nada. No hace mucho, el joven que se va a robar, joven, se va a robar un carro, exceso de velocidad, se estrella, mata a otras personas y se mata a él. Hay límites. ¿Cómo le vamos a dejar un auto a alguien que nunca ha tenido límites? Que cree que puede hacer lo que quiera. Las prioridades de la educación: obediencia, respeto, límites. Hay un límite para dormir, hermano. Hay un límite para levantarse. Luego ahí están las personas de 30 años levantándose a las 12 del día, durmiéndose a las 2 de la mañana, jugando videojuegos. Ahí están los chamacos. No, hay un límite. ¿Quieren andar con la novia a las 11:30 de la noche? No, aquí hay un límite, señor. Que hay un límite. Que hay un testimonio que guardar. ¿Cómo que vas a llegar a las 11 de la noche con el novio? Amén. El problema entonces no radica tanto en los hijos, sino en los padres, que no les hemos enseñado a obedecer como debiera, que no les hemos enseñado a respetar como Dios quiere, que no les hemos puesto los límites que Dios quiere. Nuestros jóvenes saben que hay un límite, que hay una raya para tener un noviazgo. Esa raya es: termina tus estudios y tu preparación. Cuando los termines, ahora sí, pásale del otro lado. Lo deben de saber. Así funciona nuestra iglesia. Quien no quiera que funcione así, agarre sus hijos y váyase. Así es. Eso dice la Biblia. Límites. Siguiente. Diligencia. Ya aquí termino y le paro. Diligencia. Hay que enseñar a los hijos a ser diligentes. Mira la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. A la cual nadie le dice lo que tiene que hacer y lo hace. Yo sé que es una lucha. Es una lucha. Cuando los hijos lleguen
a los 20 años y los papás les tengan que decir, ¿no vas a hacer la tarea? Ay, mamá, haz la tarea, ándale, mijo. Ay, pero es que ahorita está bien buena la serie, haz la tarea. Ya fracasó. Es un fracaso. Que a los 20 años uno le tenga, de un hijo, uno le tenga que decir lo que tiene que hacer. Al chamaco de 21 años, báñate, mijo, mira nomás que hueles a puro chivo mojado, báñate, hijito. No, mamá, es que tantito de eso, báñese, mijo. A los 21 años decirle a un chamaco que se meta a bañar. La diligencia, no tiene 21 años, la diligencia radica en hacer las cosas sin que se les diga. Pastor, no nos va a predicar. No, es que ahora amanecí desganado. Así que amanecí así como que, pero oren por mí. No, hay que hacer las cosas sin que se te diga. Quieren que su hijo se case y la mujer le diga, viejo, no vas a ir a trabajar. Espérame tantito, sí llego. Es que ya es tarde, viejo. Ahorita. ¿Eso quiere? ¿Eso quiere? Bueno, pues hay que enseñarle a los hijos a muévete. El que no trabaje, que no coma. ¡Órale! ¡Muévase! ¡Órale! ¿No debería de ser así? Bueno, y pudiéramos hablar también del dominio propio. Hay que enseñar a los hijos a controlarse a sí mismos. ¿Nunca se les privó un hijo? ¿Saben lo que es que se privarse? Es que están haciendo un berrinche que se traban y no pueden respirar. ¿En serio? A mí no me consta, pero mi mamá dice que yo un día me privé. ¿Verdad? Así. Y entonces se asusta. No es que no quiera respirar, es que están. Mi mamá dice que se asustó y me aventó ahí al tío. Y el tío me agarró, me volteó y zúmbale una nalgada. ¡Ya! Así es como se destraba un niño. Hay que ponerle una buena nalgada. ¿Cómo que me estás haciendo a mí esto? A mí no me vas a ganar. Así funciona. Los hijos están midiendo a ver hasta dónde llegan. Son listos los niños. Así deberían de seguir toda su vida de listos. Pero quién sabe qué les pasa luego. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No hay. Bueno, el dominio propio. Contrólate, cálmate. Siéntate por un momento, contrólate. Ay, yo veo así a los jóvenes y me da una ansia. ¡Cálmate! Les pongo la mano en la pierna, contrólate. Dominio propio. Siéntate, no te muevas. ¿Saben que eso es un símbolo de madurez? No lo muevas. Dominio propio, control, saber cómo comportarse en un momento dado. O sea, no ser el clásico niño que aquí quiere jugar fútbol, se echa a correr ahí en la alfombra. No, madura. Hay que enseñarle a los niños, hay límites, pero también contrólate. ¿Vas a llorar? Vas a llorar porque yo te pegué o porque yo te regañé. Pero no vas a llorar de capricho, de berrinche, de eso no vas a llorar. A veces los bebés les da por simplemente llorar porque se les da la gana llorar. Y ahí es donde hay que darle para que empiece a llorar de sentimiento. No, tú no vas a llorar por eso. Tú no vas a hacer lo que tú quieres. Hay que educarlos, hermanos, hay que guiarlos. Hay que saber las prioridades en la educación de los hijos. Nos falta saber usar la disciplina, saber mantenerse firme, saber las etapas de la educación y más cosas. La próxima semana lo estaremos viendo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Gracias por su paciencia. Son 8 minutos, 8 nada más. 8. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este servicio. Oramos por los hermanos de Getsemaní que tendrán que tomar una decisión. Va a ser difícil. Yo se los dije, es imposible que la iglesia a la que fueron hoy se parezca, Señor, algo a nuestra iglesia, pero es una iglesia del Señor. Tiene 95 años la iglesia y es el 19º pastor que está al frente. Yo te ruego
que ellos puedan darse cuenta por sí mismos de que pueden ser una bendición en esa iglesia. Hace falta liderazgo de varones. Y si algo, Señor, podemos llevar ahí, son varones, el hermano Eduardo, el hermano Mario, mi padre, el hermano Francisco, el hermano Ulises, varones, Señor, que hacen falta allí en la iglesia, José Luis, José Alfredo, Luis Alberto, Señor, tantos varones que pueden llegar a mostrar liderazgo, pero te ruego, Señor, les ayudes, y a nosotros también en la labor que aún tenemos sobre nosotros de educar a nuestros hijos. Es triste que mucha gente, Señor, nunca supo esto cuando se enfrentó a la educación de sus hijos y en grande medida fracasó. Pero nosotros debemos sentirnos privilegiados, bendecidos, al darnos, Señor, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, saberlo, Padre Celestial, para poder enfrentar lo que es educar a un hijo. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.